Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. En realidad, bueno, en principio darles la bienvenida a esta nueva etapa de Conexión Psicólogos. La idea del día de hoy es compartirles nuestra experiencia, eh, compartirles también un poco del especialista que nos acompaña y, bueno, voy a presentarla. Tenemos aquí nuestra invitada del día de hoy que abre esta temporada de Conexión Psicólogos. Eh, Ella es magíster, magíster certificada en el método Montessori, eh, Cecilia Ponce de San Román. Le damos la bienvenida, por favor, y bueno, que nos cuente un poco su experiencia, Cecilia. Muchas gracias, Oscar. Con mucho gusto estoy aquí para compartir mi experiencia tanto en disciplina positiva como en el método Montessori. Como el tema lo dice, niños Montessori con disciplina positiva. Bueno, entrando un poco primero a la situación en la que estamos viviendo, de pandemia, esto ha producido, pues, sin duda en las familias un gran nivel de ansiedad, de estrés, de depresión, sobre todo de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo eso ha afectado a todos? Porque estamos hablando del mundo entero, ha hecho que pues nos reinventemos, que tengamos retos que nunca habíamos tenido y que tengamos un cambio en nuestras vidas. Esto ha hecho que los padres tengan que dar un vuelco completo de ir a trabajar todos los días a un lugar. Ahora todos trabajamos en casa a través del Internet. Ha tenido que significar todo un aprendizaje para todas las edades, porque los jóvenes, los adultos y los adultos mayores han tenido que aprender a usar el Zoom y todas las tecnologías para poderse comunicar con las personas. El trabajo en casa virtual ha significado para los niños un cambio drástico porque ellos relacionaban que nosotros, los padres, llegábamos después del trabajo y teníamos tiempo para estar con ellos y para jugar. Y sin embargo, con la pandemia, los padres llegaban a la casa, mejor dicho, no salían de la casa y los niños querían estar con ellos y jugar como siempre, pero no, los padres estaban todo el tiempo y estaban además trabajando. O sea, una serie de cambios hemos tenido a nivel familiar que ha propiciado cosas buenas como más unión familiar, mayor espacios juntos, conocerse mejor, aprender a valorar de una forma diferente nuestras vidas. También ha traído algunas separaciones, dificultades de convivencia, porque claro, antes ninguno de nosotros convivía tantas horas con su familia. Entonces han habido problemas también en esa convivencia, especialmente cuando no sabíamos qué hacer con los niños en casa. Ahora, ¿cómo les ha afectado la pandemia a nuestros niños? Bueno, por un lado, ellos han tenido que aprender también de la virtualidad. Yo creo que la mayoría de niños, incluso del nivel inicial, han tenido clases virtuales, algunos no la han tenido. De hecho, han estado prendidos mucho más tiempo a la televisión y a todos los equipos electrónicos de la casa, porque de alguna manera era la única forma en que los papás también pudieran avanzar con su trabajo, pero han dejado de socializar. Digamos, los que tienen hermanitos en buena hora han podido jugar o pelear con sus hermanos, pero los que son hijos únicos, que son en gran número en estos tiempos, han tenido más soledad y por lo tanto se han abocado más a los juegos que más los entretienen, que son pues los de las computadoras. Pero además han tenido el desconcierto, papá y mamá metidos en la casa, todos metidos en la casa sin salir. En muchos casos, los padres han dicho la verdad a sus hijos. Lo que pasa es que existe un bicho que hace daño, un virus, qué sé yo. Y en otros casos, los padres pensando, mi hijo no lo va a entender, más bien lo voy a poner más nervioso, entonces han dicho cualquier otra cosa. Pero ¿qué cosa han absorbido los niños durante todo este tiempo? Los niños han absorbido todo el estrés, toda la ansiedad, toda la depresión, toda la incertidumbre que los adultos hemos mostrado. Eso sí lo han absorbido totalmente. Y además, Así es, bueno, la en explicación. principio, Sí,
Claro, claro. Qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? En definitiva, en definitiva sucede que, claro, en este total contexto de pandemia, como en general, digámosle así, en principio existía, eh, digámosle así, esa pequeña esperanza de que este proceso, remontándonos al inicio de la pandemia, de que este proceso, un periodo de meses, manejable, que por ahí, inclusive los planes te decían, bueno, va a acabar en un corto tiempo, ¿no? Eso más o menos se daba. Ahora, con el paso del tiempo, tanto los trabajos, las condiciones, los mensajes, los propios cambios de gobierno, parece mentira, pero también han tenido impacto en las propias personas y por ende, como los niños, como mencionas, absorben lo que es el entorno que uno le da, definitivamente hay un impacto en ellos, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos ya ahorita, 19 de enero, con una situación en la cual claro, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora hacia dónde voy? ¿Y ahora mis hijos hacia dónde los llevo? Porque, claro, ya no es el primer impacto de que, bueno, esto ya va a pasar y todo, ¿no? Ahora es, ya sé que convivo con la pandemia, ya sé que convivimos, los trabajos por ahí en algunos casos son, en algunos, vamos, para algunas realidades, no son tan próximos, les cuesta, como mencionabas también este contexto, claro, antes salías y por ahí se veían en la noche, ahora cambia todo y los tienes en casa. Y ahora, ¿cómo conjugo esto con estas clases virtuales? Y ahora, o sea, hay tantas preguntas que surgen en el proceso de que tú dices, ¿cómo se maneja? Pues, ¿no? ¿Cómo un niño absorbe esta situación y cómo lo ha ido llevando durante la pandemia? Por favor, Cecilia, a ver, ayúdanos. Bueno, ¿cómo la absorbe? La absorbe igual que nosotros, en el sentido de que el niño absorbe lo que los padres están sintiendo, con la diferencia de que los padres entendíamos lo que estaba ocurriendo y los niños no. Este es el detalle. Ellos no podían entender, porque claro, son niños, incluso hasta los adolescentes. Yo tengo una hija adolescente, les costaba entender cómo podía estar ocurriendo una cosa así. Creo que en el fondo ni siquiera nosotros lo podíamos entender, pero por lo menos nosotros estábamos muy enterados de toda la situación, que en general tratábamos de no, pues, decírselo totalmente a los niños para no crear más temor en ellos. Pero ese tiene un arma de doble filo, porque al no decirle a los niños, entonces ellos, muchos niños he sabido por la consejería que realizo, que se ponían en la puerta y lloraban y hacían una pataleta en la mismísima puerta porque querían ir al parque, a los lugares que siempre iban, a su nido o a su colegio, y los padres pues no lo dejaban salir. Entonces, ¿cómo manejar esa situación? Bueno, ya esa situación, bien que mal, todo el mundo la ha podido manejar porque ya estamos en el segundo año de esta terrible situación. Pero, ¿qué hacemos de acá para adelante? ¿En qué nos puede servir, por ejemplo, la disciplina positiva y el método Montessori? Ambos están comunicados, porque lo que busca el método Montessori es niños felices, niños responsables, niños con estabilidad emocional. O sea, es un método educativo que enseña lenguaje y matemáticas como cualquier otro, pero tiene ese adicional, que tiene un trabajo muy respetuoso con el niño porque busca que el niño sea feliz. Y esa estabilidad emocional es indispensable para que el niño lo logre. María Montessori no le interesaba tanto que los niños aprendan rápidamente a leer, a escribir o los números, pero sí le interesaba que ellos tuvieran personalidades equilibradas porque no solo iban a poder ser felices, sino que iban a poderse formar para un mundo más pacífico, ¿no? Porque ella vivió en su época las dos guerras mundiales. Pero ¿cómo esto se conjuga con la disciplina positiva? ¿Qué cosa es la disciplina positiva? Es una corriente educativa, pero que enseña una forma de educar a la conducta del niño basada en el respeto, igual, respeto, comprensión, responsabilidad. Esto fue desarrollado por dos psiquiatras austríacos, Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, pero posteriormente Jane Nelson y Lyon Lott, ellas
preparan con esta base ya creada por los dos austríacos unos talleres para que la disciplina positiva llegara a los hogares de las familias, para que llegara a los niños, a los padres, para que tuvieran algo metódico para poder manejar los problemas conductuales de los niños. Y es con ese tipo de disciplina positiva es que llega a las familias. Esto es indispensable. Todos somos, digamos, todos los que somos padres, cuando salimos del hospital con nuestros niños en brazos, nadie nos dijo cómo teníamos que hacer. Nadie nos instruyó, mira, si el niño llora mucho, si hace esto, si hace... Eso nadie nos enseñó. Todos tenemos que aprender sobre el ruedo, así como en la pandemia. ¿Qué hacemos con los niños ahora? Y todos de alguna manera hemos aprendido sobre el ruedo. Pero bueno, la disciplina positiva tiene sugerencias, tiene alternativas que hacer que he venido yo a compartir con ustedes. Por ejemplo, todos los padres y mamás en los talleres que yo realizo me preguntan, ¿qué hago con las pataletas? ¿Qué hago cuando el niño me miente, cuando el niño no me quiere decir las cosas? Todos queremos poner los límites, sabemos que los límites son lo mejor. Es más, si una persona está entre ser muy directiva y ser muy permisiva, yo siempre le digo a las papás y a las mamás, es mejor que se te vaya la mano en ser directivo, pero jamás en ser permisivo. Eso es lo peor para un niño, demostradamente lo peor. Es mejor ser más directivo, pero claro, lo ideal es el punto medio, que es un padre o una madre democrático, ¿no? Ahora, regresando al punto, todos quieren poner límites y es necesario, sobre todo en los niños pequeños, poner los límites. Pero no podemos poner límites si primero no hemos desarrollado una buena comunicación con los niños, sean hijos, sean alumnos. Si no hay una buena comunicación, simple y llanamente no nos hacen caso, cosa que ocurre a diario, pero es que no me hace caso. Claro, tú le pones el límite y no te hace caso. ¿Por qué? Porque no te has ganado al niño a través de una comunicación más fluida. Entonces, la disciplina positiva enseña eso, cómo desarrollar esa comunicación. Primer punto, necesitamos entender que la mala conducta se debe a que el niño está buscando atención. Casi el 90% de casos de mala conducta empiezan por buscar un poco de atención, que se sienta que le hacen caso. No, pero yo le hago caso, yo siempre estoy con él. Claro, estamos con él, pero estamos con el celular, estamos con la computadora. Eso en realidad no podría decirse que es estar con el niño. Entonces, lo primero que ellos buscan es atención. Si no la logran, comienzan a atacar más, comienzan a hacer lucha de poder, tratan de ganarnos, pero eso es una consecuencia de no haber sentido atención. Si entran a la lucha de poder y nosotros no nos damos cuenta, ¿qué hacemos con un niño que nos reta? Nosotros le vamos a ganar porque somos adultos. Entonces el niño va a entrar a una etapa más difícil, la tercera, que es revancha. El niño está dolido porque no le entienden, porque no puede ganar y más bien yo como adulto siempre ganaré. Claro, lo castigo, lo callo, le quito el juguete, qué sé yo. ¿Qué pasa cuando el niño llega a esta revancha y yo no me doy cuenta? El niño comienza a hacer cosas que me duelan, por eso me doy cuenta que está en revancha. No me doy cuenta, me dice una barbaridad o me hace algo feo y yo le contesto con algo más feo. Entonces el niño pasa al cuarto nivel en el que ya no lucha. Tenemos un niño apático, con una autoestima muy baja, que ya no va a luchar, o sea, ya no está en esa fregadera, sino está más callado, se va a portar mal igual, pero ya no va a buscar atención. Ese niño se caracteriza por sentir que no puede hacer nada. Hijito, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no puedo, no sé, no. Entonces nosotros nos desesperamos con eso. Es que ese niño está en el nivel más bajo donde su autoestima está por el piso. Entonces es al que más hay que ayudar. Claro, es importante lo que estaba señalando y es algo que
que los padres ahorita que nos están viendo igual tengan la información clara y precisa sobre este punto, porque creo que esa es la clave mucho de todo este proceso que lleva con el niño. Pues, ¿no? Hablabas de un acercamiento, de una comunicación. En muchos casos los padres, claro, podrían decir, como mencionabas, sí, es que yo la tengo, sí, es que yo veo, yo acompaño inclusive a la empleada para diversas actividades, claro, ese supuesto acompañamiento es detrás, ¿no? Pero no inmersivo, no te incluye dentro del propio proceso de la actividad del niño o de la niña. Entonces, muy atentos ahorita, bueno, los que tienen hijos, primos, pequeños, porque esto es la clave para entender cómo va este proceso, inclusive para entender en qué cosa estamos fallando los padres, y bueno, por ese tema también podría pasar el hecho vamos, de estas familias que, claro, tienen un papá de otro matrimonio o estas visitas que obtienen los padres, que también forma parte trascendental de este proceso de formación. Es decir, si las cosas no están claras o bien definidas, como mencionabas, en un contexto de pandemia, imagínense cómo no están bien definidas si existen, vamos, familias de padres separados también. ¿Cómo se manejaría esto? ¿Cómo manejar esta disciplina positiva, esta herramienta de Montessori en estos contextos? ¿No? Porque también existe un impacto respecto a la formación. Es decir, yo lo que ahorita, la idea que capto rápidamente es que tiene que haber un vínculo demasiado cercano con este niño. Entonces, cuando se dice, no, el proceso de formación lo tiene que hacer el colegio o la tiene que hacer las personas que lo cuidan a los niños, entonces antes, quizás no ahora, antes se hablaba de que, no, al niño de 7 a tal hora en el colegio, y de ahí ponle más actividades para que se distraiga, y de ahí, ¿qué más? ¿No? Entonces, ¿dónde está o cómo se crean estos vínculos? Bueno, al final, ¿cómo hacen estos padres? O si están haciendo mal, definitivamente hay que decírselo, pues, ¿no? Cuéntanos, Cecilia. Bueno, Oscar, ¿cómo crear este vínculo? Lo primero ya lo dije, darnos cuenta que la mala conducta responde a una necesidad de atención. En segundo lugar, necesitamos escuchar. De todas las cosas que podemos mejorar en nuestra comunicación con los niños, la más importante es saberlos escuchar, porque los niños hablan, hablan y hablan y a veces nosotros no les hacemos caso, no le damos importancia. ¿Por qué? Porque están hablando, no sé, de Papá Noel, de Mickey Mouse, de cualquier cosa que para nosotros no es importante. Pero, ¿qué cosa está detrás de las palabras de los niños? ¿Qué cosa hay detrás de una rabieta? ¿Qué cosa hay detrás de un niño renegando? Lo que tenemos que ver no es ese primer plano que es, no quiero comer, o tira el dibujo al piso, o comienza a patalear. ¿Qué cosa hay atrás de eso? O sea, ¿cuál es la necesidad que el niño está teniendo, que no está siendo cumplida? Porque todo pataleta, reniego, desvelo, toda situación que nos molesta en realidad es una necesidad no satisfecha en nuestro niño. Y lo que está haciendo es demostrarla. Entonces, para poder tratar de captar cuál es su necesidad, tenemos que escuchar. Y escuchar no significa necesariamente escuchar las palabras, porque un niño de 1 año, 2 años, no habla bien. Incluso uno de 3, 4 no necesariamente se expresa con propiedad para que yo le pueda entender todo lo que está diciendo. Entonces, escuchar es escuchar el cuerpo, escuchar toda la comunicación no verbal que el niño me está dando, sus ojos, su mirada, el tono de su voz, su actitud corporal, si el niño está haciendo es lo mismo que si está así. Entonces, todo eso nos va a hablar de lo que el niño está mandando como mensaje. Y miren, las palabras, aparte de las palabras se las lleva el viento, las palabras solo son el 7% de la comunicación. Mucho más
nos va a decir el niño a través de su actitud corporal, de su mirada, del tono, de la rapidez con la que habla, sus hombros, si están caídos, si están levantados, su mirada, todo lo que es su cuerpo, va a hablar muchísimo más que las palabras. No, es que me dijo que me odia. Es el 7%. Además, un niño que dice te odio, que además todas las mamás sabemos que en algún momento los niños nos suelen decir eso, claro, porque están enojados, no significa, o sea, no podemos traducirlo en forma literal. Para nada significa que nos odien y nos los demuestran a los 3 minutos, porque mueren por nosotros. Entonces, lo primero es darnos cuenta que el niño necesita atención. Lo segundo es escuchar. Y escuchar no significa preguntar, opinar, renegar, no significa interrumpir. O escuchar significa ponerse una cinta de embalaje en la boca para poder quedarnos callados porque nos encanta hablar y simplemente poner los oídos. Nada más. Y mirar al niño con atención y hacer así, pero dejarlo hablar, porque nosotros tenemos la tendencia de pensar que cuando alguien nos habla tenemos que replicar, dar opiniones, atacarlo en preguntas, y eso no es escuchar. Y en disciplina positiva se aprende exactamente eso, la técnica de la escucha activa. Qué genial, qué genial, qué genial, Cecilia, lo que mencionas. Bueno, siguen haciendo, los que están conectados, los padres, tíos, primos, siguen haciendo sus consultas. Al final vamos a tener un espacio para la respuesta de todas las consultas que hacen y las consultas inclusive que también han mandado también a través de las inscripciones. Pero sí quería poner énfasis en esto, porque esta tendencia que mencionas respecto a lo que nosotros escuchamos y a partir de eso hay una actitud, digámoslo así, responsiva de nuestra parte, claro, tiene que ver inclusive con nuestros propios aprendizajes, ¿no? Porque nos dicen cualquier palabra y automáticamente nuestro cerebro está asociando algo y a partir de eso como que no se puede, por eso tal cual lo mencionaste, un tipo un parche en la boca porque, claro, de una u otra forma nos mencionan una palabra y nuestro cerebro automático lo relaciona con un aprendizaje, con un conocimiento que tengamos y la tendencia es a soltarlo. Ahora, claro, no termina la historia y tú ya estás con el final del cuento, como se dice, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí, claro, los padres, hay este tema, claro, les decían la famosa santa paciencia, ¿no? Y por otro lado también hay un tema que mencionas mucho de este vínculo, tiene que ver con un trabajo externo, porque claro, hay un tema de una observación, casi, obviamente de un involucramiento que tienes que tener con tu hijo. Claro, yo le digo, pero Oscar, me van a decir, pero se supone, yo te puedo decir, te puedes suponer muchas cosas, pero de ahí a que sea realidad o que se lleve a cabo, ya es otra historia. ¿Sí, no, Exactamente, exactamente. Sí, pues tener hijos es una chamba, pero hacer la chamba cuando son pequeños es una garantía de que tendremos una adolescencia y adultez tranquilos. No hacer la chamba cuando son pequeños nos va a traer una secuela adolescente bien fuerte y probablemente adulta también. Entonces, sí es chamba, pero tomemos el trabajo cuando son niños porque estamos previniendo. Después es más difícil tratar de sanar lo que ya ocurrió. Las palabras que se me salieron, esas que no quería decir, ya las dije. La herida ya se hizo. Entonces es mejor prevenir. Yo trabajo con niños, soy profesora de inicial además, pero digamos con los padres que tienen niños pequeños, a ellos les hago la consejería en grupos para enseñarles justamente estas herramientas y les digo, los que tienen niños pequeños, qué suerte tienen, porque ustedes todavía pueden modificar cosas que ustedes ya tienen aprendidas, porque todos repetimos lo único que conocemos, o sea, la forma en que nos criaron. Y si nuestro padre o nuestra madre era muy directivo, muy severo, nosotros vamos a tener la tendencia, no necesariamente lo vamos a hacer, pero a veces hacemos todo lo contrario y es peor todavía. Así es, Entonces, así es.
Hacemos lo que hemos aprendido en nuestra infancia, lo reproducimos. Pero... Así es. Y parece un patrón, disculpa, me parece un patrón tan relevante porque inclusive hay generaciones que pasan y obviamente repiten el mismo patrón. Y además dicen que no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque es un patrón es decir, si no está el patrón, finalmente la generación se pierde o se corta. Inclusive en cuanto a reglas, en cuanto a instrucciones, como que tendría que ser así. Como que es una obligación, porque si no es como que sales de la familia o dejas de pertenecer al grupo. Y es clásico, también sucede, y a esto me trae rápidamente el ejemplo, de encontrar en los niños, o los padres mencionan, ¿no? Es que te pareces a tu tía, es que te pareces a tu abuela, es que así renegaba o así se asustaba tu abuelita o tu madrina. Entonces, claro, le estás de alguna u otra forma trayendo un tipo de etiqueta cuando eres un niño. Pero, claro, dentro de la broma, dentro de la casuística, yo le digo, claro, puede suceder, pero esto de alguna u otra forma también trae consecuencias en el niño dentro de su propia formación, porque claro, es como que va creciendo en algunos casos con esa situación y no sé qué tan positivo sea. Bueno, las etiquetas nos quedan plasmados el resto de nuestra vida. Si yo era la gordita de la casa, probablemente tenga problemas de peso de por vida, porque es algo que me va a perseguir. Si yo era la niña desordenada, miren, por experiencia les digo, ya a mi edad sigo teniendo algo que me persigue, que se llama ordena tu cuarto, ¿no? O sea, me causa conflicto. Pero hay etiquetas peores. Hay la etiqueta del malcriado, hay la etiqueta del contestón, hay la etiqueta del terrible. ¿Cuántas veces nosotros hablamos por teléfono con una amiga, un amigo? Ay, no sabes la que me hizo ahora, es que ya no lo soporto. Y nosotros juramos que nuestros hijos no nos están escuchando. Y los niños siempre están escuchando, porque ellos tienen una especie de parabólica que capta, no sé, los sonidos incluso a través de las puertas. Ellos siempre se están dando cuenta de todo. Entonces, tenemos que tener un máximo de cuidado porque todo lo que nosotros digamos va a ser usado en nuestra contra. ¿Cómo? Porque el niño va a cumplir fielmente esa etiqueta que le hemos dado. Si decimos que este niño es terrible y que ya me tiene harta, les aseguro que se va a mantener terrible y las va a seguir teniendo hartas año a año. Y el peligro es que no es lo mismo una travesura de un niño de 4 o 5 años que una travesura de un adolescente de 18 años. Porque en el segundo caso nos llaman de la comisaría, en el primero tal vez no sale de la casa el problema. Entonces, eso de las etiquetas hay que tener un cuidado extremo. Siempre los niños están escuchando. No se mide justamente, no ven el más allá, lo que acabas tal cual literal de ponerlo ahorita en la ponencia, que no se siente eso. Pero claro, no hay un plan de decir, bueno, esto va a suceder. No pasa eso. Y regularmente, por ejemplo, en unos casos también llegan a consultas y dicen, mi niño hace rabietas, no me hace caso, no cumple con lo que yo le doy, es el motivo de consulta, ¿no? Y me dicen, entonces en conclusión, mi niño, el padre, ¿no? La madre me dice, en conclusión, mi niño es malcriado. Señor, usted tiene toda la razón. Tal cual. ¿Quién es el responsable si usted está diciendo que es un niño mal criado? Porque, entonces, eso, ahorita que quizás lo podemos tomar como algo que sucede, que esas contradicciones que nos pueden los propios padres argumentar, sucede que no se están dando el tiempo para poder procesar muchas cosas en el camino de sus hijos, en esta, como mencionabas, quizás en este regalo que tenemos por actuar ahora en su propia formación. Y como decía, claro, es como que esto de las etiquetas lo que hace es, te la crees, porque le estás diciendo que es así. ¿Y quién más que una persona importante en su vida? O sea, porque claro, el niño también sabe distinguir quién es quién.
Y si se lo dice a alguien que supuestamente es su formador, digamos, es su modelo, le creo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante los mensajes? Porque inclusive yo diría que te lo pueden decir, pero además hay una actitud detrás de eso, como mencionas, la kinestesia, mencionas el tono de voz, entonces todo es importante, y el niño absorbe no solamente lo que estás hablando, sobre todo esta actitud. Entonces, si le haces creer, porque le haces creer, le metes ese chip de desordenado, digámoslo así, por un ejemplo muy blando, muy básico, para, digámoslo así, no tan ofensivo, pero si le haces creer otras cosas más fuertes, el niño tal cual va a crecer con eso y es más, va a buscar alternativas para hacer eso. Claro, lo va a hacer. Va a cumplir el designio. Oscar, algo muy importante que decías que era el tiempo, ¿no? El tiempo con los niños. Si no sabes qué hacer con tu hijo, es que no sé qué hacer, se está portando muy mal, hay algo en la disciplina positiva que se llama tiempo de calidad, que es ese momento en el que metes tu celular en un cajón con llave y sin volumen o apagado. Yo siempre a todo mundo en mis talleres les digo a los papás, métanlo al water o en un cajón cerrado, ya, escojan ustedes, pero tiene que ser un tiempo que puede ser media hora al día, nadie dice que tiene que tener 5 horas con el hijo, no, puede ser media hora al día, pero esa media hora es con un hijo. O sea, si tienes 3, necesitas hora y media o le das 15 minutos a cada uno. Pero necesitamos dar a los niños un tiempo de calidad que significa no celular, nadie te interrumpe, o sea, si te llama el presidente no estás, significa que es un tiempo para que el niño elija qué quiere hacer con su mamá o con su papá. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Quieres jugar a las muñecas? ¿Quieres conversar? ¿Quieres que yo te abrace? ¿Quieres que te acompañe a bañarte? ¿Quieres que juguemos a las pelotas? El niño elige porque son solo unos minutos. Ni siquiera tiene que ser todos los días. A veces no tenemos tiempo. Ahora con la pandemia trabajamos el doble. Entonces, puede ser 3 veces por semana. Ahora, si puede ser todos los días, aunque sea 15 minutos, sería maravilloso. Pero es un tiempo especial en el que nadie me va a interrumpir. Yo voy a estar con uno, porque no es lo mismo la salida al parque familiar, que es maravillosa también, pero el niño necesita un tiempo especial para que lo miremos a los ojos, solo a él, solo a ella y a nadie más. ¿Para qué? Para que esas malas conductas que son por búsqueda de atención vayan desapareciendo. Si solo es un problema de atención y yo se lo doy, ya no tendría necesidad de portarse mal mi hijo. Si es otro problema, se ve. Pero si es un problema de atención, desaparece dándole justamente el tiempo de atención especial. Otra cosa importante que también enseña la disciplina positiva es alentar a los hijos. Tenemos que aprender a alentarlos. ¿Qué significa eso? Infundir, inflar de entusiasmo con algo. ¿Y cómo podemos alentar? Por ejemplo, dándole una responsabilidad en la casa. Los niños necesitan sentirse que son importantes, no que son un estorbo, no que son una molestia, un problema. Necesitan sentirse que son útiles, que ellos también hacen cosas buenas en la casa, porque papá trabaja, mamá trabaja, todo el mundo hace una función y ellos ¿qué? Desordenan. Entonces hay que darle a los niños responsabilidades de acuerdo a su edad. Que no sea pues llevar las cucharitas a la mesa, eso es muy monse. Eso no tiene importancia, tiene que ser algo de verdad. Por ejemplo, cortar el plátano para la ensalada de frutas. No necesitan dar un cuchillo de sable al niño, con un cuchillo de cortar pan, esos que no tienen filo, se corta el plátano. O sea, pensar en cosas que el niño pudiera hacer que obviamente no engendre un peligro, pero que no sean pues poner la silla de acá para allá. Tiene que ser algo que el niño se sienta importante. Esa es una forma de alentar. Y la segunda forma de alentar indispensable es dejar de fijarnos, los adultos, en los errores. Se manchó la ropa, se te está cayendo el bocado de la boca,
no te pusiste bien los zapatos, tu pantalón está al revés, no guardaste el juguete. O sea, todo lo que no hacen, tenemos los adultos un detector. Así, la misma parabólica para escuchar que tienen los niños, los adultos tenemos la parabólica para encontrar dónde se equivocan los demás. Los demás, claro, ¿no? Nosotros no. Entonces, con los niños parecemos un dedo. Ya lo hiciste otra vez, pero te dije, ya ves, estás llorando por tu culpa. O sea, todo el tiempo estamos en un plan de encontrar lo que la otra persona no hace. Eso es lo más desalentador del mundo. Tener una persona atrás que te persigue diciéndote que no lo haces bien, ¿sí? Es que en principio, yo creo que es también relevante que la gente entienda que, claro, ponte en su lugar, ¿no? Ponte en la situación y quizás cuando se han puesto en la situación se ven a ellos como niños en su momento recibiendo lo que ahora están haciendo y qué tan bien o qué tan mal se sentían, ¿no? Entonces ahí también hay que procesar esa idea porque al final, claro, si llegas, y esto es muy importante también, creo, según lo que mencionas, hacer un análisis del día, ¿no? Es como llegas antes de acostarte a hacer un análisis del día con tu hijo. Entonces, preguntarte, ¿cuánto tiempo pasaste? ¿Cumpliste esos 15 o media hora, dependiendo del contexto de tu hijo? ¿Cumpliste? Lo otro es, de todo lo que le has dicho, ¿cuánto ha sido de esta fijación, pongámoslo, dámoslo un término, esta fijación negativa? ¿Y cuánto de eso ha sido el darle ese apoyo, o darle responsabilidades para poder inflar a tu hijo en ciertos contextos? Entonces, lo pones en una balanza al final del día y, bueno, ahí están los resultados. Entonces, te vas a dar cuenta por qué tu hijo es de una forma o es de otra. Entonces, creo que es necesario hacer lo que acabas de mencionar con un análisis que nos lleve a, bueno, hoy me equivoqué, hoy quizás no fue lo que yo esperaba, entonces mañana teóricamente algo tengo que hacer, ¿no? Mire, todo esto son hábitos. Nosotros tenemos el hábito, y eso es un hábito bien peruano, ¿no? Estar así cual dedo, fijándonos en los errores, no solo de nuestros hijos, nos fijamos en los errores de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra pareja, sobre todo de ella, nos fijamos en los errores si tenemos una empleada en la casa, pues de la empleada, o sea, todo el tiempo, eso es un hábito. Probablemente, claro, en gran medida, igual fueron nuestros padres. Pero hay muchas cosas que en la crianza de nosotros podemos reconocer abiertamente que no fue lo mejor, como otras cosas que todos podemos reconocer que fue muy bueno en nuestra formación. Pero las cosas que no fueron tan buenas y que hoy en día se sabe que no ayudan en el desarrollo de un niño si solamente estás viéndole los defectos y no puedes ver las cosas buenas que el niño hace, por lo tanto su autoestima va por el piso. Un niño con autoestima baja no aprende. No aprende las letras, no aprende los números. ¿Por qué? Porque no se cree capaz. Si yo no me creo capaz de ser querido, ¿cómo voy a sentir que soy capaz de aprender algo? Son niños que aprenden menos, lo digo porque también soy profesora. Entonces necesitamos aprender a alentar, es decir, estar pendientes de qué cosas buenas hacen cómo te vistes solo. Yo siempre veo que tú te sabes lavar los dientes sin que nadie te diga. Me gusta cómo comes con la boca cerrada. Me encanta lo cariñoso que eres con tu hermanito. Gracias porque compartes tus juguetes. Hay tantas cosas buenas que les podemos decir. Un niño, si está alentado, quiere ser mejor, quiere ser más obediente, quiere portarse bien, pero un niño desalentado no se va a portar bien, no va a obedecer. ¿Por qué? Porque está desalentado. Entonces, el aliento es otro factor indispensable en la disciplina positiva. ¿Y qué hacemos con todas estas cositas? Digamos, la escucha activa, el dar atención para que el niño no la busque, el tiempo especial, todo este conjunto de habilidades, porque son habilidades que hay que desarrollar,
sirven para que después, cuando le pongamos límites a un niño, nos haga caso, los reciba y nos haga caso. Si nosotros no hemos mejorado nuestra forma de escuchar, nuestro tiempo de calidad para darle a nuestros hijos, nuestra atención, si no hemos hecho eso primero, no nos hacen caso. Pero si lo hemos hecho, el niño se está relacionando mejor con nosotros. Por lo tanto, va a estar más dispuesto a escuchar si primero fue escuchado. Claro, y quizás una de las particularidades que regularmente los adultos, y quizás hay una tendencia en eso, es que, claro, eh, inclusive hasta un síntoma de poder, digámoslo así, claro, porque es como que hay un sentido hasta de pertenencia del propio hijo o hija, entonces dicen, ah, no, me tiene que hacer caso. Es como que una casi obligación de que tiene que suceder porque, claro, tú tienes ese poder, o porque es tu hijo, o porque es el apoderado, tienes estar por encima del propio hijo y el niño, o sea, es como que no eres una persona, sino eres alguien de mi poder, algo que yo pueda tener, y respecto a eso, de por sí hay una obligación de tu parte hacia mí. Por ende, tendría que haber una respuesta casi automática del propio niño hacia alguna indicación que yo le podría dar, ¿no? Entonces, y es por eso que, y es más, todo está vinculado, porque claro, respecto a eso no le escucho, respecto a eso no le doy tiempo, respecto a eso no me vinculo, respecto a eso no creo y no genero, porque obviamente generar espacios tendría que ver con el hecho de yo generar los espacios. No es que van a existir o se van a dar, sino que yo tengo que ser responsable de la generación de espacios para que esto se dé. Entonces, si finalmente hay esta actitud, digamos así, de poderío, de pertenencia, y es más, también sucede propio de, inclusive, sucede en algunos casos la frustración de los propios padres, porque hay tanto sentido de pertenencia en este contexto con los hijos, que luego cuando crecen, vamos, y empiezan a tomar sus decisiones y finalmente salen de la casa, eh, ahí ya el padre, ¿qué hace? Si finalmente es algo que dicen, pero yo lo crié, pero yo le di, pero es como que hasta un sentido de reciprocidad en ese contexto, ¿no? Exactamente, Oscar. En realidad, no tenemos muchas alternativas los adultos. O sea, los hijos no son chantajeables. Es muy fácil castigar o amenazar y conseguir un efecto inmediato, pero solo el inmediato, porque el castigo está demostrado que a la larga siempre va a fallar, porque yo castigo así por algo, pero el niño no lo hace, entonces lo tengo que castigar un poquito más, y llega un momento que ya el castigo simplemente es tan grande que ya no se puede dictaminar. Igual es con los premios. A veces me preguntan, ¿pero está bien dar premio? Y yo le digo, es que cada vez el premio va a ser mayor. Ahora el niño me pide una bicicleta por pasar de año, pero después me va a pedir un carro para ingresar a la universidad. ¿Y después qué me va a pedir para terminar? Un avión. O sea, van aumentando. Naturalmente tienen que aumentar. Entonces es mejor no utilizar eso. En disciplina positiva se utiliza, en vez de castigo, se utiliza la consecuencia. ¿Cuál es la diferencia? El castigo es algo que yo en el momento de cólera se me ocurre implantar. Por ejemplo, el niño no se bañó, entonces yo de la cólera que tengo porque no se bañó, lo castigo y le quito la computadora solamente para la clase del día, pero después un mes sin computadora, ningún jueguito. ¿Qué tiene que ver el baño con la computadora? No tiene relación alguna. Entonces es algo, primero, exagerado. Segundo, no lo voy a cumplir, porque claro, a la semana me va a dar pena. Ya, pues está bien, esta es la última vez. Y con eso ya me catapulto para siempre, porque mi hijo sabe que yo amenazo a diestra y siniestra, es más castigo, y después me retracto y digo, ay, no, pobrecito, ya, pero para la próxima de todas maneras. Entonces mi hijo sabe que yo no estoy hablando en serio Así es, y así no es. me cree.
¿Qué cosa es la consecuencia? La consecuencia es una sanción de todas maneras, pero acorde con lo que pasó. El problema es que el niño no se bañó, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Que al día siguiente se va a bañar solo o se va a bañar conmigo, pero que se baña de todas maneras. Eso es una consecuencia, pero que yo no me estoy metiendo ni con el postre, ni con la salida al parque, no me estoy metiendo con la televisión, porque esas cosas no tienen nada que ver. Entonces, la consecuencia es algo relacionado con el problema y que está el detalle. Yo lo planifico antes de que ocurra, porque es para usar en las cosas que siempre hace mi hijo. ¿Ya? Esas que siempre pasan, que todos sabemos cuáles son, es para usarlo ahí. Entonces, supongamos que mi hijo todos los días en la noche, a la hora de bañarse, no se quiere bañar. Ya lo sé, porque lo hace todas las noches. Entonces, yo ya planifico mi consecuencia. Ok, si no se quiere bañar, entonces, al día siguiente, ya ese día lo voy a dejar dormir, al día siguiente se va a tener que bañar solo o conmigo. Obviamente no va a quererse bañar conmigo. Entonces se va a tener que bañar solo, pero ya no le doy alternativa. Tiene que hacerlo solo o acompañado. Pero además se lo digo a él. Mira, hijito, es hora de bañarte. Pero ¿sabes qué? Si no deseas hacerlo hoy, porque no lo ha hecho ningún día o nunca quiere, si no deseas hacer hoy, no te preocupes. Pero mañana tú lo vas a poder hacer solo o conmigo, de todas maneras. ¿Y cuál es el clic del asunto? Cumplir, cumplir. O sea, no puede ser que mañana me dé pena y diga, ay, no, un día más, pues, no, no. O sea, si yo digo una cosa, mi palabra ante mi hijo tiene que ser sagrada, yo tengo que cumplir. Y como tengo que cumplirlo, por eso no puedo decir cualquier cosa, no me puedo mandar a hacer ofrecimientos increíbles que sean imposibles de cumplir. La típica, nos vamos a las 4, si no estás listo te dejamos, y nadie lo puede dejar porque no hay con quién dejar al niño. Entonces son cosas imposibles de cumplir, esas no las podemos decir. Claro, claro, importantísimo, importantísimo lo que acabas de decir, porque claro, tiene que ver, y vuelvo al mismo tema, tiene que ver con un involucramiento de los padres. Entonces, y traigo el tema que mencioné en principio. Este involucramiento tiene que ver con un trabajo de los padres. Un trabajo de verdad, pues un trabajo de vínculo. Por ahí decías, claro, ellos, los padres, tienen que saber qué les gusta a sus hijos, que obviamente en este contexto tienen que saber, vamos, cuál es su motivación, qué es lo que le atrae. Padres que no están involucrados, lamentablemente no va a pasar eso y van a recurrir a lo que acabas de decir, a la televisión, van a recurrir al jueguito, porque justamente desconocen en dónde se mueve su hijo, ¿no? En qué consecuencias puede traer porque no lo saben. Entonces, vamos con un mensaje que hemos traído desde el inicio. Hay que involucrarse bastante con el niño. Antes, estamos más o menos con la hora. Vamos a iniciar con las consultas que han dejado, bueno, los que están en el vivo ahorita, importante responderle por ese caso, a ver, a Mercedes Isabel Saldaña Fernández. ¿Qué pasa cuando son hijos únicos? A ver, no sé si completó la pregunta. ¿Qué Entendería... pasa con la pandemia? Me ¿Qué imagino pasa que con la se pandemia? refiere, Sí. claro, ese ha sido un problema bien, bien serio que yo lo he visto porque los hijos únicos, o sea, el problema para los niños, entre otros, era la socialización, ¿no? Ya no podían ir al nido, ya no podían ir al parque, pero el que tenía hermanito, pues jugaba o peleaba con el hermanito. Pero ¿qué pasa con el que no tenía hermanito? Los papás estaban trabajando y el niño, porque en la mayoría de casos no ha habido nanas tampoco. Algunos han raptado a la nana, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué hacía el niño? La alternativa que tenemos ahora para socializar en el caso de los niños hijos únicos, que tengo varios alumnos que están en esa situación, es hacerlos jugar vía Zoom. O sea, simplemente se arman Zoom con niños amigos, compañeritos del niño del colegio, y cada uno juega en su casa e interactúa por el Zoom. Obviamente ahora ya se puede ir al parque. Ahora los niños están yendo al parque, pero es un problema porque tienen que estar en el parque con la mascarilla, que no se pueden acercar mucho a los otros niños. Digamos que algo se puede socializar en el parque, algo,
pero se puede socializar perfectamente en forma virtual. Ahora, muchas mamás dicen, no, es que a mi hijo no le gusta la virtualidad. Bueno, los hijos han nacido en la virtualidad, a diferencia de nosotros. Yo no nací en la virtualidad, he aprendido. Mis alumnos de 3, 4, desde año y medio, 2, 3, 4, 5, 6 años, han aprendido, igual que yo, a manejarnos en la virtualidad. O sea, para los niños eso no es tan difícil. En todo caso, para nosotros es más. Entonces, Sí, si hay alternativa para el hijo único, lo que tenemos que hacer es darnos la chamba de conseguir contactar con las mamás para armar grupitos, no muy numerosos necesariamente, y que ellos jueguen así, y conversen y se rían y todo. genial, genial. Por ahí Lili Barr decía consecuencia, previo Previo acuerdo. acuerdo, efectivamente. Yo le digo a mi hijo, si haces esto, va a pasar esto. O sea, acuerdo es con un niño a partir de los 6, 7 años. Ahí sí necesitamos que el niño esté de acuerdo. Pero un niño menor de esa edad no es tanto de acuerdo, simplemente está informado. Obviamente, si yo pongo una consecuencia, no voy a hacer pues algo exagerado, porque entonces ya no es consecuencia, se convierte en un castigo. Si es Claro, una cosa moderada, el niño la va a aceptar, ¿no? Pero claro. el acuerdo es un poquito más grande, porque la disciplina positiva, esa pregunta la hicieron antes, es para todas las edades, o sea, se aplica perfectamente para niños, infantes, adolescentes e incluso adultos, porque si yo aprendo a escuchar, voy a escuchar a mi pareja, voy a escuchar a mi hermana, voy a escuchar a mi papá. Si yo le quiero dar un tiempo de calidad, también se lo voy a dar a mis padres porque son viejitos y lo necesitan. Entonces, todo esto se aplica a todas las edades de la disciplina positiva. Genial, genial, genial. Dice, bueno, excelente ponencia, pero Oscar, cuidadores más que padres. Claro, quizás, quizás por ahí me dicen, Oscar, estás hablando más de cuidadores, no de padres, porque los padres de por sí tendrían un involucramiento. Bueno, sucede en realidad muchas realidades, ¿no? Y bueno, la cosa es ir mejorando, y para eso estamos los especialistas también, para apoyarlos en lo que, en lo que se pueda. Ahora, por otro lado, también hay una pregunta que se le comunicó antes. ¿Qué es esto del TEA, del espectro autismo? Estos conceptos se podrían trabajar, es que importante, porque también, claro, hablamos de una especialización distinta, ¿no? Quizás no digamos comportamientos regulares, pero sí yo creo que habría que hacer un trabajo también especializado. No sé, Cecilia, coméntanos. Bueno, no solamente los niños con TEA, sino los niños con habilidades especiales en general, son los que más necesitan límites, porque justamente son ellos con los que nosotros somos más blandos, porque en el fondo nos da pena, porque pobrecito es que no entiende las cosas. Entonces, como que damos más soltura, y después cuando ellos salen a la sociedad, son los que más problemas tienen para adaptarse, y los demás son los que más problemas tienen con ellos, porque no siguen, digamos, reglas, no siguen buen comportamiento, cortesía, entonces son rechazados socialmente. Entonces, ellos son los que más límites necesitan, por lo tanto, la disciplina positiva encaja muy bien, porque el niño con TEA y cualquier niño especial o no especial necesita que ser tratado con respeto, necesita ese tiempo especial con su familia, necesita ser escuchado, necesita ser atendido. Todo ser humano en realidad. Y quisiera agregar algo, Oscar, que no me ha dado mucho tiempo a hablar, que es sobre los niños Montessori. ¿De qué manera el niño Montessori, digamos, le ha ayudado el ser Montessori en una pandemia? Bueno, el Claro. niño Montessori se trabaja mucho la disciplina positiva porque va a la mano con el método. Son niños mucho más autónomos porque el material, aparte de enseñarle las cosas habituales, lenguaje, matemáticas, cosas así, al niño se le enseña a ser autónomo, o sea, se le enseña desde vestirse solo, servirse de una jarra, usar una cuchara, lustrarse un zapato, lavar sus cosas, o sea, se le enseña a hacer las cosas por sí solo, por sí mismo, se le capacita. Por otro lado, el material concreto que se utiliza en el método Montessori
es un material que relaja mucho, especialmente el material de vida práctica agua. Yo trabajo en un nido que se llama el Nido Montessori Los Tulipanes, y nosotros hemos mantenido la virtualidad toda la pandemia. Y ustedes dirán, pero ¿cómo van a hacer Montessori por Zoom? Pues lo hemos hecho. Les hemos enseñado a los niños las lecciones y ellos en su casa las han hecho en ese instante. El material de agua de vida práctica es sumamente relajante y en estos momentos era cuando más los niños necesitaban relajarse, pintar con témperas, hacer cosas con ganchitos en forma creativa. Son materiales que nosotros usamos al diario en Montessori, pero que los niños los han usado además para manejar todo el estrés que estábamos viviendo. Por otro lado, nos ha servido para socializar. Los niños han podido socializar a través del Zoom y con sus materiales. Qué genial, qué genial, qué genial. Qué importante es decir, el tener estos conocimientos de obviamente el trabajo de niños Montessori, que obviamente han tomado de forma distinta el tema de la pandemia, y también esto de la disciplina positiva. Por ahí ha sido una pregunta, ¿cómo aplicar la disciplina positiva en un joven que refuta y reniega de todo lo que se dice o hace? Bueno, de partida ya es joven. Y por otro lado es que si refuta o reniega no es de ahora, se entendería, ¿no? A ver, cuéntanos, Cecilia. Bueno, un joven, un adolescente está en esa edad. O sea, el adolescente tiene que negarse a todo, tiene que refutarlo todo, porque es un periodo de la vida en que está, digamos, afirmando su personalidad como persona, ya no como niño. Los padres, si nosotros no tuviéramos que enfrentarnos a la mala con nuestros hijos, no los dejaríamos crecer. O sea, el adolescente adolece. Entonces él tiene que arrancharse de nosotros, así, con sangre y todo de alguna manera, porque si no, no lo dejamos crecer. Por eso ellos tienen que dar tanto la contra y fregar tanto. Pero en la disciplina positiva hay herramientas para manejar ese tipo de situaciones y yo creo que la que en este caso se ajustaría mejor es a las reuniones familiares, donde todos plantean sus problemas, nadie reniega, nadie refuta, todos escuchan, solo escuchan, escucha activa. Y se escriben los problemas para que se puedan resolver de una manera democrática y no como los padres nos gusta. ¿Me vas a hacer caso porque te lo digo yo? No, tiene que haber más democracia porque el adolescente no obedece porque lo decimos nosotros. Eso lo puede hacer un niño. El adolescente tienes que convencerlo, tienes que enamorarlo, tienes que hacer un trabajo con él y además tienes que ceder un poquito y el otro poquito para que encuentren el punto medio. Entonces, la herramienta para el adolescente tiene sus distinciones. Se aplica lo mismo de escuchar, tiempo de calidad, todo lo demás, aunque el adolescente lo último que quiere es un tiempo con los padres. Pero hay otras cosas adicionales que se aplica como esto de las reuniones familiares. Genial. Importante porque, claro, dentro de este contexto de reuniones familiares, creo que se aplica también a nivel general. Claro, hacemos, como mencionas, un ejemplo, ¿no? Una descripción de problemas quizás, pero hay que tener en cuenta que hay que empezar por uno mismo. Es decir, porque regularmente en estas las reuniones sucede que le hacen la consulta propia al adolescente que empieza a hablar, cuando ahí es el primer error, porque claro, y es como que si quieres que te hablen, primero habla tú, una cosa así, ¿no? Para que de alguna u otra forma sienta que si tú estás compartiendo algo, también se dé el tiempo para poder hacerlo. Entonces, pero son pequeños detalles, pero que de verdad marcan la diferencia dentro de la propia actuación, ¿no? Por ahí Mercedes Saldaña también nos decía cómo aplicar la disciplina positiva cuando quieren la tablet por los juegos. De hecho, ahorita esto es el tema más relevante. ¿Por qué? Porque, claro, ahora que los niños prácticamente están en casa y los padres también, de alguna u otra forma, están con el tiempo justo, poniéndolo entre comillas, ¿cómo manejar esta disciplina positiva en este contexto? Esa es la pregunta de la pandemia, de todos los padres. Tal cual, Esta es, no hay otra, no hay otra. Esa es. Bueno,
por un lado, yo creo que hay que entender que los niños teniendo mucho más tiempo en casa sin actividades sociales como lo tenían cuando iban al colegio o al nido, se aburren terriblemente. Es difícil que los pongamos todo el tiempo a jugar, a armar cosas, ¿no? Mejor pinta, ¿qué te parece si pegas? No, definitivamente las herramientas de la tablet, del celular y todas las computadoras son una ayuda porque digamos, al niño lo mantienen totalmente ocupado y nosotros podemos hacer otras cosas. El asunto es el tiempo, el asunto no es si lo dejamos o no. Yo no tengo nada en contra de todos estos aparatos porque hay programas interesantes, buenos y constructivos, como hay unos terribles, ¿no? De violencia y todo eso, sinceramente preferiría que no. Pero está bien utilizarlos, pero con moderación. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿2 horas? Digamos, si está 6 horas me parece fatal, porque está comprobado ya con estudios científicos que los niños que están un periodo largo en las computadoras tienen problemas de atención y concentración, tienen problemas de memoria, además están perdiendo la vida con el asunto. Entonces, necesitamos poner tiempo. ¿Y qué cosa significa eso? Eso es un trabajo de límites. ¿Y qué cosa teníamos que hacer antes de poner los límites? Mejorar la escucha, dar tiempo de calidad, alentar a nuestros hijos. ¿Por qué? Para que nos llevemos mejor. Y en el momento que yo le diga, hijito, tú puedes estar máximo 2 horas o 1 hora al día y necesito que después lo apagues, el niño acepte. Porque si no va a ser una pelea permanente todos los días hasta que yo ya me vuelvo loca y termine, ¿sabes qué? Quédate en tu computadora, enchúfate en la computadora. Entonces ya rompemos palitos, pues ya rompemos relaciones con eso. No. Tal cual. Hablando justamente de los límites, Cecilia, nosotros también los tenemos, lamentablemente en este espacio también tenemos nuestros límites. Yo lo que quisiera de tu parte ahorita, bueno, las primeras 2 consultas es, ¿qué se pueden llevar los padres ahorita de esta charla? ¿Qué puntos precisos se pueden llevar? Y lo segundo es que nos digas dónde te encontramos, cuáles son tus redes. O sea, por esas 2 consultas voy. Muy bien, te agradezco mucho. Bueno, ¿qué cosas se llevan? Yo creo que se deben de llevar el hecho de que la mala conducta de los niños está relacionado a un problema de atención. Están buscando atención desesperadamente. Y cuando no le encuentran, pues cada vez se van a portar peor. Ahora tú dices, pero yo le doy atención, sí, pero tal vez él no la capta. ¿Por qué? Porque dar atención no significa almorzar todos juntos en la mesa, porque están todos juntos. Entonces, atención de calidad especial. 15 minutos al día o media hora, pero es tiempo sin celular, solos y haciendo lo que el niño quiere, no lo que yo tengo ganas. No es estudiar los números, no, es lo que el niño quiere. Después, aprender a escuchar. Y escuchar es sacar una cinta de embalaje y envolvérselo en la boca. ¿Para qué? Para escuchar, porque si no nosotros comenzamos a hablar. Lo interrumpimos, le preguntamos, opinamos cuando nadie nos ha preguntado. Después, alentar. Denle responsabilidades a sus hijos. En esta pandemia, tal vez sea el único momento en nuestras vidas que vamos a estar todos juntos metidos en la casa día a día. No creo que se repita, espero que no haya más virus en el futuro, pero por lo menos este año ya lo tenemos asegurado, todos metidos en la casa. Enseñémosle a los niños a hacer las cosas, hay que capacitarlos. No es haz la limonada, no. La capacitación es hacerlo con él, que te vea, después tú le ayudas. La tercera, cuarta vez recién el niño está en capacidad de hacerlo solo. Y después de haber desarrollado estas herramientas con él, de haber logrado ganarse al niño, recién estaremos en capacidad de ponerle límites y decirle, ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer o no me gusta que hagas esto. Pero no en gritos, sino en ese tono. Entonces el niño va a estar mucho más anuente a hacernos caso. Una recomendación aparte de esta es, digamos la verdad a los niños. Dejemos de ocultarles las cosas. No, es que está muy chiquito, no entiende. Eso no es así. Los niños entienden mucho más siempre de lo que nosotros creemos. Siempre, ¿eh? Esa es la regla. Entonces dejemos de ocultar. Se murió el abuelito. No, es que estoy triste porque se murió mi perro. No, digan la verdad.
es mejor que se nos pase la mano con la verdad a que el niño no entienda por qué yo estoy gritando, por qué estoy llorando y le digo que es que se me rompió el anillo. No, eso no es verdad. O sea, el niño necesitamos permitirles que comprendan el mundo real, no que vivan en la isla de la fantasía. Entonces hay que decir la verdad. Bueno, como comentó Oscar anteriormente, yo doy talleres constantes, hago consejería privada y grupal. Me pueden encontrar en la asociación Aprehenda Perú, se pone Aprehenda con H intermedio Perú en el Facebook. Y si alguien desea, le puedo dar mi número de WhatsApp, que es 993337251. Y si no, pues en el Facebook de Aprehenda Perú con H intermedia, por favor. Así que los espero a todos. Estoy feliz de haber venido a compartir con ustedes y espero que pongan en la práctica todo lo posible. Genial, genial, Cecilia, gracias por tu participación, definitivamente por todos los comentarios y toda la audiencia que ha habido y se ha mantenido durante toda la charla. Creo que ha sido muy interesante, muy nutritivo, sobre todo comprender, entender y bueno, generar esos espacios de vinculación entre padres e hijos, pues, ¿no? Entonces, agradecemos de nuevo tu participación y ya saben, ahí están los contactos de Cecilia si quieren un taller, una consejería, con toda la disposición. Listo, eso sería todo de nuestra parte. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Cecilia. También nos vemos con nosotros. Muchas gracias. Chao, chao.